En la madrugada del 23 de septiembre de 2024, mientras Jerusalén dormía bajo un cielo despejado, algo extraordinario sucedió sobre el muro occidental. A las 3:47 de la mañana, hora local, una columna de luz comenzó a manifestarse sobre las piedras milenarias, visible desde varios kilómetros de distancia. No fue un relámpago, no fue un reflector. Duró exactamente 7 minutos, y cuando desapareció, dejó tras de sí algo que nadie esperaba. Decenas de testigos, cámaras de seguridad que capturaron el fenómeno desde múltiples ángulos, y una pregunta que ahora resuena en los pasillos del poder religioso y político de Israel. ¿Hemos cruzado un umbral profético del que ya no hay retorno? Moshe Lieberman, un guardia de seguridad que lleva 18 años vigilando la plaza del Kotel, estaba terminando su turno nocturno cuando el resplandor comenzó. Me cuenta que al principio pensó que alguien había activado algún tipo de proyección turística no autorizada, pero cuando miró directamente hacia la fuente de la luz, se dio cuenta de que no provenía de ningún dispositivo terrenal. La columna surgía desde el mismo aire, entre el muro y el monte del templo, extendiéndose hacia el cielo como un pilar translúcido de tonalidades blancas y azuladas. Lo más inquietante, dice Moshe, no fue solo verla, sino sentirla. Un calor inexplicable recorrió la plaza, a pesar de que era una noche fresca de otoño, y el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar su propia respiración como si estuviera en una cámara sellada. 3 turistas estadounidenses que oraban en la sección de visitantes también fueron testigos. Rachel Morrison, maestra de escuela dominical de Oklahoma, había viajado con su grupo de estudio bíblico específicamente para orar por el cumplimiento de las profecías sobre Israel. Ella me describió el momento con lágrimas corriendo por sus mejillas. Habíamos estado allí durante horas, intercediendo, cuando de repente una de las mujeres gritó y señaló hacia arriba. Al principio, no podía creer lo que veía. Era como si el cielo se hubiera abierto y una fracción de la gloria de Dios descendiera. No había sonido de trueno, no había viento, solo esta presencia abrumadora que nos hizo caer de rodillas. Supe en ese instante que todo lo que habíamos estudiado en las Escrituras sobre los últimos días no era teoría, era ahora. Las cámaras de seguridad de la policía de Jerusalén registraron el evento desde al menos 4 ángulos diferentes. Los archivos digitales muestran claramente la anomalía lumínica, descartando cualquier posibilidad de manipulación o efecto óptico atmosférico común. Meteorólogos israelíes consultados confirmaron que no había tormenta eléctrica en un radio de 150 kilómetros, ni condiciones atmosféricas que pudieran generar auroras o fenómenos similares. La Autoridad de Antigüedades de Israel, habitualmente cauta en sus declaraciones, emitió un comunicado reconociendo el evento, pero evitando cualquier interpretación religiosa. Sin embargo, en los círculos rabínicos de Jerusalén, el debate es intenso y las implicaciones profundas. Para entender la magnitud de lo que podría estar ocurriendo, necesitamos viajar 3000 años atrás, al momento en que el rey Salomón dedicó el primer templo en este mismo monte. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, nos relata que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. El pueblo de Israel, al ver descender el fuego y la gloria sobre el templo, se postraron sobre el pavimento y adoraron, diciendo: «Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia». Aquella manifestación divina no fue solamente un espectáculo celestial, fue la confirmación de que Dios habitaba en medio de su pueblo, que había aceptado la casa construida para su nombre. Siglos después, cuando el profeta Ezequiel recibió visiones junto al río Quebar durante el exilio babilónico, vio la gloria de Dios abandonar el templo debido a las abominaciones cometidas por el pueblo. En Ezequiel capítulo 10 y 11 se describe cómo la gloria del Señor se elevó desde el querubín hacia el umbral del templo y luego se detuvo sobre los querubines antes de partir hacia el monte que está al oriente de la ciudad. Fue un momento de dolor indescriptible en la historia espiritual de Israel. La presencia manifiesta de Dios se retiraba. El templo quedaría vacío de su gloria antes de ser destruido físicamente por los babilonios. Pero Ezequiel también recibió promesas extraordinarias sobre un tiempo futuro. En el capítulo 43 de su profecía, el vidente describe una visión del templo restaurado y relata: «Y he aquí la gloria del Dios de Israel venía del oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria».
Luego describe cómo esa gloria entraba en el templo por la puerta que miraba hacia el oriente, cómo el Espíritu lo levantó y lo llevó al atrio interior y presenció cómo la gloria del Señor llenaba el templo. Y escuchó una voz que le hablaba desde dentro del templo, declarando: «Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre». Ahora, en nuestros días, esa luz sobre el Kotel aparece precisamente desde la dirección oriental, entre el muro y el monte del templo, en el mismo eje geográfico que Ezequiel describió hace más de 2500 años. ¿Podría ser que estamos presenciando el comienzo del cumplimiento de esa antigua profecía? ¿Es posible que la gloria que se fue esté anunciando su inminente regreso? El rabino Yitzhak Cohen, estudioso de la Cábala y maestro en una yeshivá de la Ciudad Vieja, ha estado investigando textos antiguos desde que ocurrió el fenómeno. En una conversación que mantuvimos en su estudio, rodeado de manuscritos y comentarios rabínicos centenarios, me explicó algo fascinante. Según interpretaciones tradicionales del Zohar, el libro místico del judaísmo, existen señales específicas que precederán la llegada de la era mesiánica. Una de esas señales involucra manifestaciones de luz divina sobre lugares santos, particularmente sobre el monte del templo. El rabino Cohen citó un pasaje que habla de cómo en los días previos a la redención final, el Santo bendito sea enviará señales a su pueblo, luces que aparecerán donde una vez habitó su presencia, para despertar los corazones a la teshuvá, al arrepentimiento y la preparación. Lo que hace esto aún más significativo es que no estamos hablando de un evento aislado. En los últimos 18 meses, Israel ha experimentado una serie de fenómenos inusuales que, cuando se examinan juntos, forman un patrón inquietante. En marzo de 2023, un terremoto de magnitud 4.8 sacudió la región del Mar Muerto, con su epicentro exactamente en el lugar donde la tradición ubica las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra. 3 meses después, durante la fiesta de Shavuot, una tormenta eléctrica inusual sobre el Monte de los Olivos produjo relámpagos que impactaron repetidamente en el mismo punto durante más de una hora, algo que los expertos en climatología describen como estadísticamente improbable. En septiembre del año pasado, un grupo de arqueólogos trabajando en excavaciones cerca del Arco de Robinson, al sur del Monte del Templo, descubrió una inscripción en piedra datada del período del Segundo Templo. La inscripción, escrita en arameo, contiene una cita directa de Ezequiel capítulo 43. «Este es el lugar de mi trono». El doctor Abraham Goldstein, quien dirigió la excavación, me confesó que en sus 30 años de arqueología bíblica nunca había experimentado algo tan preciso en su contexto profético. El hecho de que esta piedra emergiera precisamente en este momento histórico, cuando las tensiones sobre el monte del templo están en su punto más alto en décadas, no puede ser simple coincidencia. Y luego está el asunto del agua. En abril de este año, mediciones hidrológicas revelaron que los manantiales bajo el monte del templo han aumentado su flujo en un 40% sin ninguna explicación geológica aparente. Esto es particularmente intrigante cuando recordamos la profecía de Ezequiel sobre el templo futuro, donde describe aguas que fluyen desde debajo del umbral del templo hacia el oriente, aguas que crecen hasta convertirse en un río que no se puede pasar y que llevan sanidad donde quiera que llegan. En Ezequiel 47, el profeta ve este río fluyendo hacia el Arabá, descendiendo hasta el mar, presumiblemente el Mar Muerto, y dice: «Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá». Lo más extraordinario es que en los últimos 3 años, biólogos marinos han documentado el regreso de peces pequeños a ciertas áreas del Mar Muerto, algo que no se había observado en la historia moderna. Pero regresemos a esa madrugada de septiembre y a esa luz sobre el Kotel. Entre los testigos había también un joven palestino llamado Mahmoud, quien trabaja en la limpieza nocturna de las calles de la Ciudad Vieja. Mahmoud es musulmán, de la mezquita de Al-Aqsa, y su testimonio es particularmente valioso precisamente porque no tiene ningún interés teológico en validar profecías judías o cristianas. Me dijo, con una mezcla de temor y confusión en su voz: «No sé qué fue lo que vi. En mi tradición hablamos del regreso de Isa, de Jesús, al final de los tiempos. Hablamos de señales y prodigios. Nunca pensé que vería algo así con mis propios ojos. La luz no era como nada que conozca. Era pura.
Esa es la única palabra que puedo usar. Y cuando desapareció, sentí como si algo hubiera cambiado en el mundo, como si hubiéramos cruzado una línea invisible. La perspectiva del Nuevo Testamento sobre estos eventos es igualmente iluminadora. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, profetizó específicamente sobre señales que acompañarían su regreso. En Lucas 21, después de hablar sobre la destrucción del templo que ocurriría en el año 70 después de Cristo, continuó describiendo eventos futuros. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Tesalónica, describió cómo el regreso del Señor estaría precedido por eventos específicos y sería acompañado por manifestaciones celestiales. En Primera de Tesalonicenses 4 dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No estamos hablando de un regreso secreto o invisible, sino de una manifestación gloriosa que todos verán. Y si las Escrituras son consistentes en su patrón, Dios siempre envía señales precursoras antes de sus grandes intervenciones en la historia humana. Lo que hace que esta luz sobre el cótel sea tan significativa es su momento en el calendario profético más amplio. Estamos en el año hebreo 5785 y según cálculos tradicionales basados en patrones bíblicos, nos encontramos en un período que muchos estudiosos consideran el umbral de cambios monumentales. No estamos hablando de fijación de fechas, que siempre ha resultado en decepción y descrédito para la fe, sino de reconocer patrones y temporadas. Así como podemos distinguir las estaciones del año por las señales en la naturaleza, las Escrituras nos enseñan a discernir las temporadas espirituales por las señales en el mundo. Israel mismo es la señal más grande. El profeta Isaías, en el capítulo 66, hizo una pregunta retórica que parecía imposible. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Durante casi 2000 años, esta profecía pareció una metáfora poética, sin posibilidad de cumplimiento literal. Y entonces, el 14 de mayo de 1948, contra toda lógica política y militar, el Estado de Israel fue declarado. Una nación nació literalmente en un día, cumpliendo al pie de la letra las palabras del profeta. David Ben-Gurión, el primer ministro de ese Israel recién nacido, declaró la independencia en un museo de Tel Aviv, mientras ejércitos árabes de 5 naciones se preparaban para invadirlo. Militarmente, Israel no debería haber sobrevivido ni una semana. 76 años después, no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado de maneras que desafían toda explicación natural. Pero el renacimiento político de Israel es solo una pieza del rompecabezas profético. Ezequiel 37 nos presenta la visión del Valle de los Huesos Secos, donde el profeta ve huesos esparcidos que representan a todo el pueblo de Israel, aparentemente muertos y sin esperanza. Dios le pregunta, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Luego le ordena profetizar sobre ellos, y Ezequiel describe cómo los huesos se juntaron, se cubrieron de tendones y carne, y finalmente recibieron aliento de vida. La interpretación que el propio texto proporciona es clara. Estos huesos son toda la casa de Israel. La profecía describe un proceso de restauración en etapas, primero física y política, luego espiritual. Israel ha experimentado la primera fase. La luz sobre el cótel podría estar señalando el comienzo de la segunda. Sarah Feldman es una médica judía de Nueva York que hizo aliyá, emigró a Israel hace 5 años. Nunca fue particularmente religiosa. Se describe como culturalmente judía, pero secularmente científica. Sin embargo, la noche del fenómeno luminoso, algo en su interior cambió radicalmente. Me contó que durante semanas después del evento no podía dejar de pensar en lo que había visto en las noticias y en los videos que circulaban. Comenzó a leer la Torá por primera vez desde su bat mitzvah. Como médica, estoy entrenada para buscar explicaciones racionales, me dijo. Pero mientras más investigaba este evento y los que lo han rodeado, menos sentido tenía desde una perspectiva puramente materialista. Empecé a preguntarme si toda mi cosmovisión científica,
que tanto valoraba, no era en realidad una jaula que me impedía ver una realidad más amplia. ¿Y si lo sobrenatural no es la excepción sino la regla, y simplemente hemos estado ciegos a ello? La historia de Sara no es única. Rabinos en toda Israel reportan un aumento notable en judíos seculares que buscan respuestas espirituales desde septiembre. Las sinagogas mesiánicas, que reconocen a Yeshua, a Jesús, como el Mesías de Israel, han visto un incremento del 60% en asistencia de nuevos buscadores. Esto es particularmente significativo porque en la sociedad israelí, aceptar a Jesús tradicionalmente ha implicado un costo social enorme, a menudo resultando en rechazo familiar y comunitario. Sin embargo, algo está cambiando. Hay una apertura creciente a reconsiderar lo que durante siglos ha sido rechazado, la posibilidad de que el carpintero de Nazaret fuera exactamente quien dijo ser. En el libro de Zacarías, capítulo 12, encontramos una profecía extraordinaria sobre el futuro espiritual de Israel. Dios declara: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Esta profecía describe un momento futuro de reconocimiento nacional, cuando el pueblo judío corporativamente reconocerá a aquel que sus ancestros rechazaron. El apóstol Pablo, él mismo judío y originalmente perseguidor de los seguidores de Jesús, escribió en Romanos 11 que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. No estamos hablando de reemplazo ni de superioridad de un pueblo sobre otro, sino del plan de Dios desarrollándose exactamente como lo prometió. Durante 2000 años, el Evangelio ha ido principalmente a los gentiles, a las naciones no judías. Las estadísticas son claras. El cristianismo se expandió por Europa, África, Asia y las Américas, mientras que el pueblo judío, en su mayoría, permaneció cerrado al mensaje de Jesús. Pero las Escrituras prometen que esto cambiará, y cuando cambie, Pablo dice que será vida de entre los muertos para el mundo entero. La conversión masiva de Israel no será un evento menor en un rincón del planeta, sino el catalizador para un despertar espiritual global sin precedentes. Los eventos geopolíticos actuales también demandan nuestra atención. En los últimos 5 años, Israel ha firmado los acuerdos de Abraham, normalizando relaciones con varios países árabes que históricamente fueron enemigos. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán han establecido relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, algo impensable hace una década. Estos acuerdos han sido celebrados como una nueva era de paz en Medio Oriente. Sin embargo, las Escrituras nos advierten sobre una paz falsa que precedería a destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5 dice: «Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina». No sugiero que los acuerdos de Abraham sean inherentemente malignos o que no tengan beneficios genuinos, pero como observadores de las señales proféticas debemos notar el patrón. La Biblia describe un líder futuro que confirmará un pacto con Israel por una semana, que en lenguaje profético significa 7 años. Daniel 9, versículo 27, dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». Esta profecía se refiere al período conocido como la tribulación, el tiempo más oscuro en la historia humana antes del retorno de Cristo. ¿Estamos viendo las bases diplomáticas siendo establecidas para ese pacto futuro? Simultáneamente, los movimientos para reconstruir el templo en Jerusalén han ganado impulso significativo. El Instituto del Templo, una organización dedicada a preparar todos los elementos necesarios para el servicio del templo, ha completado la fabricación de más de 60 objetos rituales basados en especificaciones bíblicas exactas, desde instrumentos musicales hasta vestimentas sacerdotales y el altar de incienso. Han identificado y están entrenando a hombres de la tribu de Leví para el sacerdocio. En abril de 2024, realizaron una práctica completa del sacrificio de Pesaj, la Pascua, en un lugar cerca del monte del templo, transmitida en vivo por internet. Miles observaron mientras sacerdotes vestidos con ropas blancas llevaban a cabo procedimientos que no se habían realizado en casi 2000 años. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿dónde se construiría este tercer templo?
El monte del templo actualmente alberga el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, sitios sagrados para el Islam. Cualquier intento de construir un templo judío allí tradicionalmente ha sido visto como imposible sin desencadenar una guerra regional. Sin embargo, investigaciones recientes utilizando radar de penetración terrestre y estudios arqueológicos avanzados sugieren que el sitio exacto del Santo de los Santos del templo original podría no estar directamente debajo del Domo de la Roca, sino aproximadamente 100 metros al norte. Si esto es correcto, existiría la posibilidad teórica de que ambas estructuras, la mezquita y el templo, coexistieran en el mismo monte. ¿Podría ser esta la base del pacto de paz futuro que Daniel describe? Un acuerdo que permita la construcción del templo sin demoler los sitios islámicos. Pero volvamos a esa luz sobre el muro. Entre los testigos estaba también el padre Dimitrios, un monje ortodoxo griego que vive en el monasterio de la Santa Cruz en Jerusalén. El padre Dimitrios ha dedicado 40 años al estudio de la patrística, los escritos de los padres de la iglesia primitiva. Me explicó que en las tradiciones cristianas orientales existe una rica enseñanza sobre las señales que precederían la segunda venida. Los santos padres hablaban de un tiempo cuando el cielo y la tierra comenzarían a hablar nuevamente, me dijo en un español con un marcado acento griego. Durante siglos de secularización hemos vivido como si Dios hubiera enmudecido, como si los cielos estuvieran cerrados. Pero ellos profetizaron un tiempo cuando las señales se multiplicarían, cuando lo sobrenatural se volvería innegable incluso para los más escépticos. Lo que vi esa noche sobre el Cótel no fue algo que pueda explicarse con física o meteorología. Fue una irrupción de otra dimensión en la nuestra, un desgarro en el velo que separa lo visible de lo invisible. Las palabras del padre Dimitrios resuenan con lo que el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés, citando al profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. Estas señales no son para entretener o satisfacer curiosidad, sino para despertar y preparar. Son llamadas de atención divinas en un mundo que se ha adormecido espiritualmente, que ha decidido que lo único real es lo que puede medirse con instrumentos científicos y lo que puede comprarse con dinero. La respuesta global al fenómeno de Jerusalén ha sido reveladora en sí misma. Los medios de comunicación occidentales, en su mayoría, lo ignoraron o lo reportaron brevemente como una curiosidad, un fenómeno óptico inexplicable, pero probablemente sin importancia. Sin embargo, en redes sociales, el video del evento ha sido visto más de 50 millones de veces. Los comentarios revelan algo fascinante. Personas de todas las religiones y nacionalidades expresando una sensación de que algo fundamental está cambiando en el mundo, que estamos en el borde de algo que no podemos todavía nombrar, pero que todos sentimos. María González, una ingeniera de Colombia que vio el video mientras navegaba por internet a las 3 de la mañana en Bogotá, me escribió: "No soy religiosa. Dejé la iglesia hace años porque me parecía irrelevante para mi vida real, pero cuando vi esa luz, algo en lo profundo de mi ser se despertó. Es como si hubiera estado dormida y de repente alguien encendiera las luces y dijera, es hora de despertar. He empezado a leer la Biblia por primera vez en 20 años y es como si la estuviera leyendo con ojos completamente nuevos. Las profecías que antes me parecían cuentos de hadas ahora se sienten urgentemente relevantes. Esta es quizás la señal más significativa de todas, el despertar espiritual que está ocurriendo no solo en Israel, sino globalmente. Durante décadas, los analistas religiosos han hablado del declive del cristianismo en Occidente, del auge del secularismo, de iglesias vacías y una generación que ha abandonado la fe de sus padres, y todo eso es estadísticamente cierto. Pero simultáneamente existe un movimiento contrario menos visible en las estadísticas tradicionales, pero igualmente real. Millones de personas, especialmente jóvenes, están experimentando encuentros genuinos con lo divino. Están siendo confrontados con la realidad de Dios en maneras que las explicaciones materialistas no pueden descartar. En el libro de Joel, después de describir un tiempo de juicio y dificultad, Dios promete: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía tuvo un cumplimiento inicial en Pentecostés, pero muchos estudiosos bíblicos creen que tendrá un cumplimiento final aún mayor antes del regreso de Cristo. Y los reportes que llegan de todo el mundo sugieren que esto podría estar comenzando. Iglesias en África reportan sanidades inexplicables y conversiones masivas. En Asia, a pesar de persecución severa, el número de creyentes crece exponencialmente. En América Latina, movimientos de oración intercesoria involucran a millones. Algo está moviéndose en el ámbito espiritual que trasciende organizaciones humanas o estrategias evangelísticas. Pero necesitamos hablar también sobre el otro lado de la moneda profética, porque las Escrituras son claras en que los días antes del regreso de Cristo no serán solo de avivamiento, sino también de engaño sin precedentes. Jesús advirtió en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El hecho de que veamos manifestaciones sobrenaturales no significa automáticamente que sean de origen divino. El enemigo también puede producir señales y maravillas para desviar a la gente del verdadero camino. ¿Cómo discernimos entonces? La respuesta está en la palabra de Dios como nuestra vara de medir. Primera de Juan 4 nos instruye: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cualquier manifestación, cualquier experiencia, cualquier revelación debe ser evaluada a la luz de las Escrituras. Si contradice la palabra revelada de Dios, debe ser rechazada sin importar cuán impresionante sea. Si apunta hacia Cristo, si glorifica al Padre, si produce fruto del Espíritu como amor, gozo y paz, y si está alineada con la doctrina bíblica, entonces podemos estar confiados en su autenticidad. La luz sobre el cótel pasa estas pruebas. No proclamó un mensaje nuevo o contradictorio. No estableció un nuevo profeta o maestro. Simplemente fue una manifestación silenciosa que dirigió la atención hacia el lugar donde Dios prometió que su gloria regresaría. Apuntó hacia las profecías antiguas y las renovó en la conciencia de quienes la presenciaron. No exigió adoración para sí misma, sino que provocó adoración hacia el único que es digno. Mientras escribo estas palabras, han pasado ya varios días desde aquel acontecimiento. Las autoridades israelíes han formado comisiones para investigar. Los escépticos han propuesto teorías que van desde proyecciones con láser hasta fenómenos de plasma atmosférico, aunque ninguna ha podido explicar satisfactoriamente todos los aspectos del evento. Los creyentes de diversas tradiciones han intensificado sus oraciones y vigilias, y el mundo sigue girando, la mayoría de la humanidad ocupada con sus rutinas diarias, sin percatarse de que podríamos estar viviendo en el umbral del cumplimiento de profecías milenarias. Esto es lo que quiero que comprendas. No necesitas ser un erudito en profecía para reconocer que algo fundamental está cambiando. Las señales están ahí para quien tenga ojos para ver y oídos para oír. Israel de vuelta en su tierra después de 2000 años de exilio. Jerusalén bajo control judío por primera vez desde el año 70 después de Cristo. Movimientos hacia la reconstrucción del templo. Acuerdos de paz sin precedentes en una región que ha conocido principalmente guerra. Fenómenos sobrenaturales capturados en video de alta definición. Despertar espiritual global simultáneo con engaño masivo. Tecnologías que por primera vez en la historia humana hacen posible escenarios proféticos que antes eran incomprensibles. Piensa en el libro de Apocalipsis, donde Juan describe un tiempo cuando el falso profeta haría que todos, pequeños y grandes, recibieran una marca sin la cual no podrían comprar ni vender. Durante siglos, esto pareció imposible, o al menos impracticable. ¿Cómo podrías controlar toda transacción económica a nivel global? Pero ahora, con tecnología blockchain, monedas digitales de bancos centrales, identificación biométrica y sistemas de crédito social ya implementados en algunas naciones, podemos ver exactamente cómo esto sería no solo posible, sino relativamente simple de ejecutar. No estoy diciendo que estas tecnologías sean inherentemente malignas, pero estoy señalando que la infraestructura para cumplir profecías que antes eran misteriosas, ahora existe por primera vez en la historia.
o considera la profecía de que el Evangelio sería predicado a todas las naciones antes del fin. Durante milenios había tribus y pueblos completamente aislados del resto del mundo. Pero ahora, con comunicaciones satelitales, traducción automática e Internet, el mensaje puede llegar literalmente a cualquier persona con un dispositivo conectado. Organizaciones misioneras reportan que estamos más cerca que nunca de alcanzar a cada grupo étnico no alcanzado con el Evangelio. Una vez más, vemos convergencia entre profecía y posibilidad. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Nos retiramos del mundo esperando pasivamente el fin. Nos convertimos en especuladores proféticos obsesionados con cada titular de noticias. Ignoramos las señales y seguimos con nuestras vidas como si nada estuviera ocurriendo. Ninguna de estas respuestas captura la intención bíblica. Las profecías no fueron dadas para hacernos espectadores pasivos ni fanáticos ansiosos, sino para hacernos vigilantes activos, preparados y productivos. Jesús contó una parábola sobre 10 vírgenes que esperaban al novio. 5 eran prudentes y llevaron aceite extra para sus lámparas. 5 eran insensatas y no se prepararon. Cuando el novio se tardó, todas comenzaron a dormitar. A medianoche, un grito las despertó. «Aquí viene el novio, salgan a recibirlo». Las 5 prudentes encendieron sus lámparas y entraron con él a la boda. Las 5 insensatas, sin aceite, fueron a comprarlo y cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. La lección no es que debemos adivinar la hora exacta del regreso, sino que debemos estar preparados constantemente, con nuestras lámparas llenas del aceite del Espíritu Santo, viviendo en expectativa activa. David Kim, un pastor coreano-americano que dirige una iglesia en Los Ángeles, me compartió cómo la luz sobre el cótel transformó su ministerio. Durante años prediqué sobre el regreso de Cristo como una doctrina teológica, algo que creíamos pero que parecía distante y abstracto, me dijo. Después de septiembre, algo cambió en mi espíritu. Comencé a predicar con una urgencia que nunca había sentido antes. No es miedo o pánico, es claridad. Es saber que el tiempo se está acortando y que cada conversación, cada sermón, cada acto de amor podría ser la última oportunidad para alguien de escuchar y responder. Mi iglesia ha respondido de manera increíble. La asistencia a estudios bíblicos se ha triplicado. Los grupos de oración funcionan ahora 6 días a la semana. La gente está evangelizando con una valentía que no había visto en mis 20 años de ministerio. Esta es la respuesta apropiada a las señales de los tiempos. No retiro, sino avance. No miedo, sino valentía. No especulación ociosa, sino preparación intencional. Pablo escribió a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En otras palabras, independientemente de si los tiempos parecen favorables o desfavorables, nuestra tarea permanece constante, con aún mayor razón cuando vemos que el día se acerca, como dice el libro de Hebreos. La preparación tiene múltiples dimensiones. Primero, la espiritual. ¿Está tu relación con Dios viva y vibrante o se ha vuelto rutinaria y religiosa? ¿Oras regularmente, no solo pidiendo cosas, sino cultivando intimidad con tu Creador? ¿Lees las Escrituras no como un deber, sino como alimento esencial para tu alma? ¿Caminas en obediencia en las áreas donde el Espíritu Santo te ha convencido? Si Jesús regresara hoy, ¿te encontraría haciendo lo que te encargó hacer? ¿O te encontraría comprometido con cosas que sabes que le deshonran? Segundo, la relacional. Hay personas en tu vida con quienes necesitas reconciliarte. Hay perdón que debes otorgar o pedir. ¿Estás invirtiendo en relaciones que tendrán significado eterno? ¿O estás desperdiciando tu tiempo emocional en dramas triviales y rencores que no importarán en 100 años? Las Escrituras son claras. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro hermano a quien vemos. Las relaciones rotas son puertas abiertas para el enemigo y obstáculos para las bendiciones de Dios. Tercero, la misional. ¿A quién ha puesto Dios en tu camino que necesita escuchar sobre su amor y su plan de salvación? Puede ser tu compañero de trabajo, tu vecino, el cajero en el supermercado, tu familiar que ha rechazado la fe. Dios no te colocó en tu esfera de influencia por accidente. Eres su embajador allí. Y si las señales indican que el tiempo se acorta, entonces la urgencia de compartir las buenas nuevas debería intensificarse, no disminuir. No con arrogancia o juicio, sino con compasión genuina.
sabiendo que cada persona es un alma eterna destinada a vivir para siempre en algún lugar. Ana Rodríguez, una abuela de 72 años en Madrid, me escribió una carta conmovedora. Durante 50 años fue católica nominal, asistiendo a misa ocasionalmente, pero sin una fe personal vibrante. Cuando vio el video de la luz sobre el muro, algo se quebró en su interior. Comenzó a buscar, a leer, a orar de verdad por primera vez en décadas. Me di cuenta de que había desperdiciado 50 años viviendo como si esta vida fuera todo lo que hay, escribió. Pero ahora, en lo que podrían ser mis últimos años, he encontrado propósito. He comenzado a hablar con mis hijos y nietos sobre Jesús. Al principio me miraban como si me hubiera vuelto loca, pero he sido persistente, amorosa, pero clara. 3 de mis nietos han entregado sus vidas a Cristo en los últimos meses. Si muriera mañana, moriría en paz sabiendo que los volveré a ver y que pasaremos la eternidad juntos. La historia de Ana ilustra una verdad crucial. Nunca es demasiado tarde para despertar, para responder, para comenzar a vivir con propósito eterno. Pero también ilustra que el tiempo no es infinito. Las oportunidades tienen ventanas. La puerta que está abierta hoy podría cerrarse mañana. El familiar que está abierto a conversar ahora podría endurecer su corazón después. El momento de gracia que estamos experimentando colectivamente como humanidad podría no durar indefinidamente. En Apocalipsis 3, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, Jesús dice algo que debería hacernos temblar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una invitación, no una imposición. Cristo toca pero no fuerza la puerta. Espera que abramos voluntariamente. Pero hay un tiempo en que dejará de tocar. Hay un momento después del cual la puerta se cierra permanentemente. Nadie sabe cuándo es ese momento para cada individuo, pero el hecho de que existe debería motivarnos a responder ahora, no después. Volvamos una vez más a Jerusalén, a ese monte que ha sido testigo de tanta historia humana y divina. Abraham llevó a Isaac allí para sacrificarlo, y Dios proveyó un carnero en su lugar, estableciendo un patrón de sustitución sacrificial. David compró la era de Araúna allí para construir un altar deteniendo una plaga. Salomón construyó el primer templo allí y la gloria de Dios descendió. Los profetas proclamaron juicio y esperanza desde sus laderas. Jesús caminó por sus calles, enseñó en sus atrios, lloró sobre la ciudad que lo rechazaría. Fue crucificado en una colina cercana, resucitó en un jardín no lejos de allí y ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos con la promesa de que regresaría de la misma manera. Y ahora en nuestros días, sobre ese mismo monte, una luz aparece como un susurro visual de promesas antiguas a punto de cumplirse. No es coincidencia que Jerusalén permanezca en el centro del escenario mundial. Es una ciudad diminuta sin recursos naturales significativos, pero es el epicentro espiritual de la historia humana. Zacarías profetizó que en los últimos días todas las naciones se reunirían contra Jerusalén, pero que Dios la defendería y pelearía por ella. Esta profecía parecía inverosímil durante siglos, cuando Jerusalén era una ciudad menor en un rincón olvidado del Imperio Otomano. Pero ahora, con la ciudad constantemente en titulares internacionales, con su estatus disputado en foros mundiales, con tensiones geopolíticas girando a su alrededor, podemos ver cómo esta profecía cobra vida. El patrón es innegable para quienes están dispuestos a verlo. Las piezas del rompecabezas profético están encajando en su lugar con una precisión que no puede ser accidental. Israel restaurado, Jerusalén reunificada, disposición para reconstruir el templo, acuerdos de paz frágiles, tecnología que hace posible cumplir profecías antes incomprensibles, apostasía generalizada en naciones anteriormente cristianas junto con despertar espiritual en lugares inesperados, señales en los cielos y en la tierra, todo simultáneamente, todo convergiendo. Pero aquí está lo que necesitas entender en lo más profundo de tu ser. Estas señales no son solo información para tu cerebro, son invitaciones para tu corazón. Dios no revela el futuro para satisfacer tu curiosidad intelectual, sino para transformar tu vida presente. Si has leído o escuchado todo esto y permaneces sin cambios, sin respuesta, sin acción, entonces has perdido el punto completamente. La pregunta que debes responder hoy no es si la luz sobre el cóctel fue un fenómeno natural o sobrenatural. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la luz que ya tienes? Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. También dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si has recibido la luz de Cristo, si has experimentado su salvación y transformación, entonces no eres libre de esconderla bajo un almud. Eres llamado a brillar, a reflejar su gloria en un mundo que se oscurece cada vez más, y el mundo está oscureciéndose. No necesitas ser profeta para ver la decadencia moral, la confusión de valores, el colapso de estructuras que alguna vez parecían permanentes. Instituciones que funcionaron durante siglos están fallando. Verdades que eran evidentes para todas las generaciones anteriores ahora son disputadas. La familia, la identidad, el propósito, el significado, todo está siendo deconstruido y redefinido. Pablo describió estos días en 2 de Timoteo 3. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Lee esa lista lentamente. ¿No describe perfectamente la cultura contemporánea? Narcisismo elevado a virtud, codicia celebrada como ambición, arrogancia disfrazada de autoestima, blasfemia normalizada como entretenimiento, vínculos familiares rotos sin remordimiento, ingratitud convertida en derecho, crueldad justificada como justicia social, traición romantizada en películas y series, y lo más revelador, la apariencia de religiosidad sin su poder transformador, una espiritualidad de cafetería donde cada quien elige lo que le gusta y rechaza lo que le incomoda. Pero en medio de esta oscuridad, la luz brilla con mayor intensidad. Así como las estrellas solo se ven cuando el cielo está oscuro, así el pueblo de Dios se vuelve más visible cuando el contraste con el mundo es más marcado. No estamos llamados a retirarnos a un gueto espiritual lamentando la decadencia. Estamos llamados a ser sal y luz, preservando lo que todavía puede preservarse, iluminando el camino para aquellos que están buscando salida de las tinieblas. Marcus Thompson, un ex pandillero de Chicago que ahora dirige un ministerio de rehabilitación, me contó cómo las señales proféticas le dieron nuevo combustible para su trabajo. Cuando entiendes que el tiempo es corto, cada vida importa aún más, me dijo. Cada joven que sacamos de las calles, cada adicto que encuentra libertad en Cristo, cada familia que restauramos, es una victoria eterna. No estamos solo arreglando vidas temporalmente, estamos rescatando almas de destrucción eterna. Eso cambia todo. Cambia cuánto estoy dispuesto a sacrificar, cuántas horas invertiré, cuánto dolor personal absorberé, porque sé que esto importa para siempre. Esta es la urgencia correcta que las señales proféticas deben producir. No pánico ni especulación ociosa, sino intensificación del propósito, claridad de misión, disposición a dar todo por lo que realmente importa. Jesús dijo que cuando vemos estas señales comenzar a suceder, debemos levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. No inclinarnos en desesperación, sino levantarnos en expectación. No escondernos en miedo, sino avanzar con confianza. Y aquí está lo hermoso. No necesitas entender cada detalle de cada profecía para estar preparado. No necesitas ser capaz de explicar las 70 semanas de Daniel o las visiones de Apocalipsis para estar listo. Lo único esencial es conocer a aquel que es el cumplimiento de todas las profecías. Jesús es el centro de toda la narrativa bíblica. Las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia su primera venida. Las profecías del Nuevo Testamento apuntan hacia su segunda venida. Si lo conoces a Él, si has puesto tu confianza en su obra completa en la cruz, si has nacido de nuevo por su Espíritu, entonces estás preparado, sin importar cuándo o cómo se desarrollen los eventos finales. Pero ese sí es crucial. Pablo escribió a los Corintios: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». No asumas que porque creciste en una familia cristiana, porque asistes a una iglesia, porque conoces la Biblia o porque eres generalmente una buena persona, estás automáticamente en correcta relación con Dios. La fe bíblica es personal, específica y transformadora. Es un encuentro real con una persona real, Jesucristo resucitado, que resulta en cambio de vida genuino. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te convenció de pecado?
¿Cuándo fue la última vez que sentiste el peso de tu desobediencia y corriste al pie de la cruz buscando perdón? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la alegría de ser limpiado, restaurado, renovado? Si tu fe se ha vuelto una formalidad seca, un conjunto de rituales sin relación, entonces necesitas un encuentro fresco con el Dios viviente, y Él está dispuesto. Él promete en Jeremías: me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La luz sobre el cotel. Todas estas señales que hemos explorado son últimamente invitaciones de un Dios que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada señal es una expresión de su paciencia, dándonos otra oportunidad de despertar, de responder, de prepararnos. Pero la paciencia, aunque larga, no es infinita. Pedro advirtió que así como las personas en los días de Noé ignoraron las advertencias hasta que fue demasiado tarde, así muchos ignorarán las señales de nuestros días. Noé predicó durante 120 años mientras construía el arca. La estructura misma era un sermón visual, una advertencia tangible del juicio venidero. Pero cuando finalmente las lluvias llegaron, solo 8 personas estaban dentro del arca. El resto del mundo, miles o millones, perecieron porque no creyeron las advertencias. Jesús dijo explícitamente que como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. La gente estará comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ocupados con sus vidas normales, sin percatarse de que el día del juicio ha llegado hasta que sea demasiado tarde. No permitas que eso te suceda a ti. No seas como aquellos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan. Las señales están ahí, la invitación está extendida, la puerta todavía está abierta, pero no permanecerá abierta indefinidamente. Hay un momento, conocido solo por Dios, después del cual las opciones se solidifican, las decisiones se vuelven permanentes, las oportunidades se cierran. Si nunca has entregado genuinamente tu vida a Cristo, si has estado jugando a la religión pero no has experimentado la transformación real, este es tu momento. No esperes más señales, más evidencia, más tiempo conveniente. Arrepiéntete de tu pecado. Reconoce que no puedes salvarte a ti mismo, que todas tus buenas obras son como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Cree que Jesús murió en tu lugar, llevando el castigo que merecías, y resucitó victorioso sobre la muerte. Invítalo a ser el Señor de tu vida, no solo tu Salvador teórico, sino tu amo práctico. Y entonces comienza a caminar en obediencia, siguiéndolo a donde sea que te guíe. Si ya eres creyente pero te has enfriado, si tu primer amor se ha marchitado en rutina religiosa, si has cedido a compromisos que sabes que deshonran a Dios, entonces este también es tu momento de restauración. La iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, recibió este mensaje: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. No es demasiado tarde para volver. El Padre espera como esperaba al Hijo pródigo, listo para correr a tu encuentro, para celebrar tu regreso, para restaurarte completamente. Y cuando hayas respondido personalmente, entonces mira a tu alrededor. ¿Quién en tu vida necesita escuchar esto? ¿A quién ha puesto Dios en tu camino para que seas portador de su luz? No esperes a ser perfecto. No esperes a tener todas las respuestas. Simplemente comparte lo que has experimentado. Cuenta tu historia. Invita a otros a considerar las señales, a examinar las evidencias, a responder a la invitación divina mientras todavía hay tiempo. La luz sobre el muro occidental no fue solo un evento aislado en una ciudad lejana, fue una señal para toda la humanidad de que Dios sigue activo, sigue hablando, sigue llamando a su pueblo a prepararse. Las antiguas profecías están cobrando vida ante nuestros ojos. El reloj profético está avanzando. Los eventos que generaciones anteriores solo pudieron imaginar, nosotros los estamos presenciando. Pero más importante que entender cada detalle profético es conocer al Dios de las profecías. Más vital que identificar señales es estar en correcta relación con aquel que controla la historia. Más urgente que especular sobre el futuro es vivir fielmente en el presente. Las señales nos dicen que el novio viene pronto. La pregunta es, ¿está tu lámpara llena? ¿Estás vigilando? ¿Estás ocupado en los negocios de tu maestro? Cuando él aparezca, ¿te encontrará fiel? El cielo sobre Jerusalén puede manifestar luces extraordinarias, pero la luz más importante es la que debe brillar en tu corazón. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Si esa luz está encendida,
Si Él vive en ti y a través de ti, entonces, no importa cuán oscuros se vuelvan los días venideros, caminarás en luz. Y cuando finalmente llegue el día de su aparición gloriosa, cuando cada ojo lo vea descendiendo con poder y gran gloria, no será un día de terror para ti, sino de júbilo, porque verás a aquel que tu alma ama, a aquel que te rescató, a aquel por quien vale la pena vivir y morir. Las señales están dadas, las advertencias están claras, las promesas están seguras. Ahora la respuesta está en tus manos. ¿Qué harás con lo que has escuchado? ¿Cómo responderás a lo que has visto? El momento de decisión es ahora. El tiempo de preparación es hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Que cuando la historia de estos días finalmente sea contada, se diga de ti que estabas vigilante, preparado y fiel hasta el fin. Hasta